El Economista te apoya a potencializar tu experiencia lectora y la forma en que consumes e interactúas con la información. Con el uso de Proofreader, la edición digital te permite escuchar la narración de las noticias todos los días, traducir a 16 idiomas y compartir en tus redes sociales preferidas, mientras navegas en cualquier dispositivo, en donde también podrás configurar alertas sobre los temas que te interesan y disfrutarlos en cualquier lugar del mundo. Suscríbete. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Voces en Directo. Mi nombre es Yolanda Morales y en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con el director de Estrategia de Mercados en Finamex Casa de Bolsa, Guillermo Abunrad. Hola Guillermo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias. Pues sí, muchas veces hemos venido a conversar con usted, le agradezco mucho. Aquí estamos a tus órdenes. Pues muchísimas gracias. Ante la proximidad de las elecciones presidenciales, de la negociación del Tratado de Libre Comercio, pues es muy importante conocer su opinión acerca de qué es lo que está pasando y cómo está repercutiendo en variables importantes. Quisiera preguntarle primero que nada cómo ve el panorama en este momento en el tipo de cambio y en los indicadores de riesgo país, qué es lo que nos está diciendo la apreciación o la volatilidad del tipo de cambio. Sí, mira, qué bueno que me haces esa pregunta porque yo creo que ha habido mucha confusión de qué es lo que está moviendo el tipo de cambio y luego se confunde que si son las elecciones y que son los resultados de las encuestas, pero realmente lo que nosotros hemos estado siguiendo y que ha respondido muy bien o te explica muy bien el movimiento del tipo de cambio, últimamente son dos cosas, ¿no? Uno es, hay una tendencia generalizada de los mercados emergentes que ha estado respondiendo obviamente en contra hacia dónde va el dólar americano. Y otro es más bien las probabilidades de cuando se dice, oye, ya va a salir el Tratado de Libre Comercio, entonces se aprecia el tipo de cambio, y luego cuando se dice, oye, pues no va a salir, entonces se deprecia. Pero el movimiento más fuerte pues, es este que está pasando con el dólar. Si tú te acuerdas, al principio del año salió la reforma fiscal en Estados Unidos, que no, pues era algo que no se tenía completamente en el radar que iba a suceder. ¿Y eso qué quiere decir? Que la economía americana va a tener un impulso. De hecho, el Fondo Monetario ha estado revisando sus pronósticos para el crecimiento global y en particular para Estados Unidos por el impulso que va a tener esta reforma fiscal positivo, y hablan para 2018 y para 2019 y que pues, le va a dar como que a todo el mundo le va a ayudar a tener más crecimiento. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, pues que puede haber más inflación, que la Reserva Federal va a tener que subir las tasas de interés en Estados Unidos y eso pues hace más atractivo al dólar americano, ¿no? Hubo mucho tiempo que el mercado, en lugar de concentrarse en ese movimiento, se asustó más de lo que podría pasar más adelante, porque dice el Fondo Monetario, bueno, vamos a tener 2 buenos años en Estados Unidos y a lo mejor en el tercero pues va a haber tanta deuda que se acumuló porque toda la reforma fiscal está basada en aumentar la deuda de Estados Unidos. Entonces finalmente Estados Unidos va a tener que buscar quién le financie esa deuda. Eso es negativo para el dólar americano. Y eso pues podría incluso llevar a Estados Unidos a una recesión. Entonces tú dices, bueno, el dólar debe subir o debe bajar porque hay un efecto positivo en el corto plazo y uno negativo en el largo plazo. Entonces primero el mercado dijo, no, pues sabes qué, está muy preocupante esto del déficit, y el dólar americano se empezó a depreciar en contra de lo que pronosticaba el Fondo Monetario. Y la otra idea era, bueno, el resto del mundo, Europa, el resto del mundo desarrollado, Europa y Japón, pues ya se van a recuperar. Entonces si ellos se van a empezar a recuperar, entonces ¿qué pasa? Pues también sus monedas se fortalecen y eso es en contra del dólar. Entonces como que estaba funcionando en ese equilibrio, pero más en contra del dólar. Y llegó un punto donde pues ya todo el mundo le estaba apostando en contra del dólar porque bueno, pues Europa era como y Japón eran los que iban a pues más o menos compensar esta hegemonía de crecimiento más fuerte de Estados Unidos de los últimos años. Entonces, ¿qué pasó recientemente? Recientemente empezaron a salir cifras muy débiles de Europa, ¿no? Empezó a salir débil la inflación, el crecimiento económico. Ayer vimos al Banco Central de Inglaterra diciendo, oye, pues sí tenemos una desaceleración, a lo mejor ya no vamos a poder subir las tasas el año que entra como se esperaba. La semana pasada vimos a Draghi, que también dijo lo mismo, oye, bueno, él trató de decir que era algo temporal, pero se aceptó que se estaba desacelerando la economía. Entonces todo el mundo que estaba apostando en contra del dólar, pues tuvo que de repente cambiar su punto de vista. Entonces hubo un movimiento
muy violento a favor del dólar. También en el Inter hubo varios miembros de la Fed que empezaron a decir, oye, mercado, a lo mejor no va a subir nada más 3 veces este año, sino a lo mejor va a tener que subir 4 veces. Oye, la inflación ya está muy cerca del 2%. Oye, prepárate, ¿no? Y eso pues, obviamente es positivo para el dólar. O sea, olvídate de los problemas de aquí a 2 años, que era lo que estaba pensando el mercado. Vamos a concentrarnos en lo inmediato. Entonces tienes 2 fuerzas que de repente cambiaron muy fuerte a favor del dólar. Una, que la Fed dijo, bueno, pues viene la inflación, y otra, que el resto del mundo se empieza a ponchar. Entonces, de repente tienes un cambio pues muy fuerte en el mercado. Todo el mundo empieza a vender sus monedas y a comprar dólares, y por eso de repente el dólar se empieza a fortalecer, y cuando se fortalece el dólar, pues se fortalece contra todas las monedas y también obviamente contra las monedas emergentes. Del peso mexicano en particular, esto sucedió cuando estábamos a 18 pesos, ¿no? Entonces eso también es muy interesante porque en ese momento el peso estaba muy apreciado, se había apreciado incluso por abajo de los mercados emergentes porque había una apuesta muy fuerte. Una, pues en contra del dólar americano, entonces a favor de todas las monedas diferentes al dólar, y otra a favor de que el Tratado de Libre Comercio iba a firmar ya en los siguientes 2 días. Entonces nadie se quería perder ese rally y todo el mundo estaba del mismo lado. Entonces cuando cambia esta perspectiva y dicen, bueno, pues NAFTA a lo mejor faltan 2 semanas o no sé qué, entonces de repente el peso, como era de los que más había fortalecido, pues también fue de los que más rebota. En ese momento coincide con, creo que unas encuestas, unas cosas que salieron, y algunas gentes empezaron a decir, es por las elecciones, pero pues nada que ver, porque pues luego subió y luego bajó y pues tampoco salieron cosas al revés. Entonces, está totalmente identificado con estos movimientos que estamos platicando. Entonces, cuando se suelta esto, entonces el dólar se va. Ahora, ¿qué está pasando también? Entonces empieza a haber una aversión en contra de mercados emergentes, porque tú me dices, oye, vámonos de mercados emergentes hacia el dólar de regreso. Entonces no nomás te vas de la moneda, sino te vas de deuda de mercados emergentes, y por eso el ENVI también, que me estabas preguntando, también sube, ¿no? Porque hay como pues salte de todo lo que sea de mercados emergentes, de las bolsas, de todo, ¿no? Entonces todo se movió en el mismo... Pues en la misma dirección, tanto las monedas como esto. Y si tú revisas los demás mercados emergentes, también se movieron. Entonces, claramente pues, coincide con la historia que estamos diciendo, que es una cosa generalizada de mercados emergentes y un poquito más fuerte en México, pero porque nos habíamos apreciado demasiado. Ok. Y entonces, esta apreciación que se había tenido también tiene que ver con los mensajes que se estaban enviando del Tratado de Libre Comercio, ¿no? De la negociación. Sí, exacto. Entonces, en ese momento estaban como al máximo. Al máximo todos en contra del dólar, a favor de mercados emergentes, y casi que ya en 2 días se firma el tratado, y nadie se lo quería perder ese rally, ¿no? Porque si salía, pues la idea era que se iba a seguir apreciando, entonces todo el mundo se posicionó para esa noticia, ¿no? Ok, muy bien, doctor. Entonces, con esto que nos está explicando queda claro, nada que ver todavía del impacto sobre el sentimiento de los electores o de hacia dónde van a dirigir su voto en las próximas elecciones a la presidencia en México. Sí, o sea, ni ahorita, ni en diciembre del año pasado, que también el tipo de cambio llegó a 19.50, ni antes, ni después nosotros hemos identificado un momento donde esa sea la explicación, porque también cuando a principio de año, bueno, te acuerdas más bien a finales del año pasado, que también llegó arriba de 19.50 inclusive, ahí la historia no era tanto el dólar americano, porque de hecho las monedas emergentes se estaban apreciando, pero se hablaba de que el Tratado de Libre Comercio, que Trump se iba a salir en enero y en 2 semanas, entonces la gente se volvió en pánico, y por eso nos separamos tanto de mercados emergentes. Entonces tienes 2 veces que llegamos al mismo nivel, 19.50, pero por explicaciones diferentes, pero ninguna es por la parte política, ¿no? Por la política interna. Muy bien, doctor, si me permite nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar a seguir conversando. Claro, con mucho gusto. Como ven, es una conversación súper interesante, y en un momento, bueno, el ideal para entender qué es lo que está pasando y el vínculo que tienen los eventos domésticos con variables como el tipo de cambio o como el riesgo país. Acompáñenos, por favor, y nada más aguántenos en esta pausa. Somos el medio líder en información especializada sobre economía, negocios y finanzas de México. Contamos con más de 29 años informando a los líderes y empresarios del país. Mantenemos el balance perfecto entre la profundidad analítica y la facilidad de lectura. Disfruta de nuestra edición impresa o digital, la nueva era del periodismo especializado.
Nuestro nuevo sitio eleconomista.mx te brinda la información más puntual de la economía no solo en México, sino a nivel mundial. Los negocios, índices económicos, un espacio para estar informado. Un portal con lectura amigable, inteligente, de carga ultra rápida y 100% responsivo. Asimismo, contamos con elempresario.mx, un portal donde encuentras lo necesario que te ayuda a que tu pyme se desarrolle y consolide en el mercado local e internacional. En El Economista, damos valor a tu preferencia. Conoce El Economista Club, el único programa de lealtad con el que puedes ganar grandes beneficios durante el tiempo que dure tu suscripción. Todos los días y de manera ilimitada, participa para ganar boletos para teatro y conciertos, descuentos y tarifas especiales en distintos establecimientos. Sorpréndete asistiendo a catas de vino, whisky, tequila, entre otros. Accede también a conferencias empresariales de alto nivel, promociones especiales y mucho más. Elige el tipo de suscripción que mejor se adapte a tus necesidades y forma parte de la comunidad que día a día se mantiene informada con el periódico líder en noticias y análisis de economía, finanzas y negocios de México. Al ser suscriptor, accede a este beneficio. En El Economista Club, le damos valor a tu preferencia. Suscríbete. Pues regresamos a esta conversación con el doctor Guillermo Abumrad, quien es el director de estrategia de mercados en Finamex Casa de Bolsa, y pues vamos a platicar sobre qué significan las elecciones y cuál es el impacto que van a tener en la economía y cómo lo está viendo usted. Pues fíjate, yo creo que las elecciones que vamos a vivir en México hay que verlas en un contexto global, porque esto está pasando en todo el mundo. O sea, ya lo hemos visto en las elecciones de Estados Unidos, en Brexit y entre otras, ¿no? Hay un descontento con la distribución del ingreso, eso es algo generalizado. Hay un descontento con la falta de oportunidades de empleo, ¿no? Y en particular, bueno, hay un descontento también porque se le echa la culpa a la clase política, y en particular en México, pues le añadirías dos cosas, ¿no? Hay un descontento con la seguridad, ¿no? Con toda esta guerra que hubo, y hay un descontento con la corrupción. Entonces, es muy interesante ver cómo, pues en Estados Unidos, por ejemplo, ese descontento que había, pues Trump lo pudo capitalizar muy bien y dijo, bueno, pues yo soy el que puede ir en contra de la clase política, yo soy el que puede mejorar la distribución del ingreso, traer los trabajos, y bueno, pues convenció al electorado y eso es lo que logró. Y yo creo que en este momento el que va adelante en las encuestas, Andrés Manuel, pues está haciendo lo mismo, ¿no? Está capitalizando todo este enojo que hay y también está capitalizando, pues, bueno, pues todos los escándalos de corrupción. Entonces la gente está en contra del PRI y también la estrategia de seguridad pues no ha funcionado, ¿no? El mismo Ricardo Anaya ha dicho que no funcionó la que empezó con el PAN y la que siguió, que pues es muy parecida. Entonces la gente dice, bueno, pues los dos problemas más grandes que tengo es inseguridad y corrupción, pues entonces pues el que me lo ofrezca o me lo venda diferente, pues por ahí nos vamos, ¿no? Y el riesgo es de que, bueno, pues esta administración, yo creo que es algo como muy, pues dices, oye, no se le está dando el crédito que se merece, porque realmente esta administración creó las bases para un mejor desarrollo de México, ¿no? Pero pues la gente no lo está viendo, porque todas estas reformas estructurales pues tampoco se vieron los beneficios por una serie de malas suertes que hubo en los últimos años, ¿no? Se planteó todo para que sea el sector privado el impulsor, ¿y qué pasó? Bueno, en el sector energético se cayeron los precios del petróleo, pues entonces por más que eso, pues no puedes traer inversión. Luego llegó Trump y dijo, oye, pues a lo mejor me salgo del Tratado de Libre Comercio que da seguridad jurídica a la inversión, entonces dice, pues me espero, ¿no? Luego hace una reforma fiscal en Estados Unidos, pues mejor me espero. Y luego Andrés Manuel adelante en las encuestas empieza a decir, oye, pues yo voy a revisar todos los contratos, aunque se ha estado moderando, pero dijo, los voy a revisar y a lo mejor cancelo el aeropuerto, que ya cambió sus puntos de vista, pero bueno, pues todo eso trae la inversión privada pues detenida. Entonces por eso no hemos visto las mejoras en productividad y en las mejoras de salarios reales. Pero ¿qué es lo que deja esta administración? Que va a ser muy importante para pues, impedir que las siguientes cambien el rumbo.
Lo más importante, yo que tenemos que ver es que los ingresos petroleros, por ejemplo, al principio el último año de Felipe Calderón, eran el 40% del total de los ingresos públicos. Hoy son menos del 20%. Entonces tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande en esta administración para buscar cambiar esos ingresos por ingresos tributarios, ¿no? Eso fue un gran esfuerzo. También hubo muchas presiones de gasto diferentes a gastos de inversión, ¿no? Como gastos de pensiones, hubo que resolver todos esos problemas que iban a estallar en el futuro, se les tuvo que dar apoyos a Pemex CFE, la devaluación tan fuerte que tuvimos de 13 pesos, pues la deuda externa se volvió más cara. Entonces, si pones todo eso junto, pues hubo un gran esfuerzo de mantener la estabilidad y de cambiar estos ingresos públicos por privados. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se dijo, bueno, si el gobierno no tiene dinero ya para invertir, entonces vamos a dejar que el sector privado sea el que invierta. Entonces, para eso pues fueron las reformas estructurales para abrir la economía y que sea mejor el sector privado. Pues tú viste, ya la idea es de que el gobierno emite bonos, pero para que sea el sector privado el que invierte en educación, en infraestructura, inclusive en el aeropuerto, en todo, ¿no? La idea es el que sea el sector privado. Pero como decíamos, bueno, pues hubo mala suerte, porque todo lo que dijimos, ¿no? Se cayó el precio del petróleo, las incertidumbres del tratado y todo eso. Pero las bases ahí están. Entonces también lo que estamos viendo es que pues, va a ser muy difícil que la próxima administración, sea quien sea, pues atente contra este modelo, porque ya depender del sector público como motor de crecimiento o del gasto público, pues ya no se puede, porque fue lo que enfrentó esta administración. Y los precios, pues el petróleo no va a subir mucho, la producción de petróleo incluso va para abajo. Donde ha sido más evidente la falta de inversión pública fue en Pemex. Y de hecho, pues ya se cayó muchísimo la producción, que también es lo que pues, les ha quitado ingresos, y es donde más necesitas al sector privado. Entonces, echar para atrás todo esto, pues no se puede, ¿no? Porque no cabe. Entonces, yo que tarde o temprano, pues la siguiente administración se va a dar cuenta que tiene que basar otra vez el crecimiento en el sector privado, y lo bueno es que ya se quedaron ahí las bases, ¿no? Ya se tiene una base para recaudar impuestos, que eso fue importantísimo. Ya está toda la parte legal para que sea el sector privado el que invierta. También pues, es una economía muy abierta a México, ¿no? Entonces, el 60% de la deuda lo tienen los extranjeros, que eso no pasa en otros mercados de Latinoamérica. Entonces, a ningún presidente le conviene hacer políticas alocadas y que los extranjeros se vayan, porque entonces, ¿quién compra la deuda? ¿Qué es lo que necesitarías para hacer cosas alocadas, ¿no? Entonces, ya estamos como en un círculo, que es muy diferente cuando era la abundancia, administrar la abundancia, ¿no? En los 80s, que era tanto petróleo y todo, que sobraba tanto dinero que, bueno, pues podías hacer lo que quisieras y programas públicos, todo eso, pero ahorita ya no, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos viendo, por lo que nos está diciendo, las expectativas son positivas para la próxima administración por el contexto que se generó para abrir la posibilidad de que la iniciativa privada participe y genere crecimiento, apoye en la generación de crecimiento, de desarrollo, de economía. Sí, la verdad estamos muy optimistas. Lo único que podría pasar es de que siempre los cambios de administración son difíciles porque son lentos. De hecho, pasó con esta administración y con la administración anterior, porque llega el nuevo equipo, entonces en lo que le agarran. Entonces siempre el primer año de gobierno pues, es difícil, ¿no? Porque no saben cómo gastar, la gente que sabe a lo mejor se fue porque cambió la administración. Eso es muy difícil. Si esta administración también se empeña en revisar contratos y en revisar todo, pues podría ser todavía más fuerte este impacto. Entonces a lo mejor una administración de Andrés Manuel, si cumple todas sus promesas de revisar todo lo que dijo, podría frenar la economía más que lo que sería normal. Entonces a lo mejor tendríamos un 2019 difícil. Lo que no estamos pensando es que para 2020, pues hasta esa misma administración, ya que tenga todo bajo control y todo, pues, se va a dar cuenta que no puede depender del sector público. Entonces va a tener que traer al sector privado para hacer el desarrollo. Entonces a lo mejor tardaría un poco más en darse cuenta, pero bueno, ahí están las bases, ¿no? Y obviamente estamos partiendo de que, bueno, pues sí se firma NAFTA, que es también otra forma que le pone una camisa de fuerza a la siguiente administración, porque pues tampoco te puede salir mucho del contexto, porque las empresas que vienen pues están protegidas por leyes, todo que está aceptando el Congreso de México. Están las calificadoras, ¿no? Que en el momento que empezaba a hacer cualquier cosa, inclusive a esta administración, cuando la deuda empezó a crecer un poco más de la cuenta, llegaron y dijeron, oye, te voy a poner en watch negativo, posiblemente te baje la calificación si sigues por ese camino. Entonces, como que hay muchas cosas que impedirían una salida del modelo, ¿no? Esperemos que así sea, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, doctor, nada más, si me permite, le haría una última pregunta. ¿En algún momento el tipo de cambio usted considera
que va a reflejar algún tipo de incertidumbre aproximándose a las elecciones, es decir, que el movimiento del peso mexicano va a tener algo que ver más con la situación política de México? Mira, es muy difícil pensar que no, porque lo que estamos platicando nosotros, pues como que no es un consenso. Hay mucha gente, y lo lees y que opinan otros analistas, pues sí hay gente que está muy preocupada. Yo creo que el discurso que hemos oído de Andrés Manuel se ha moderado mucho. De hecho, ya está abierto a que una cosa que era muy así, el aeropuerto, ya está pensando en privatizarlo y todo eso. Entonces, esto también ha ayudado a que no cambien las cosas. Tampoco está garantizado que va a ganar. Digo, va adelante las encuestas. Hemos visto unas que se han estado cerrando. Entonces, bueno, pues todavía no está totalmente definido. Pero pues no puedes dejar que a lo mejor 1 o 2 semanas pudiera haber algún tipo de movimiento. Pero lo que sí pensamos es que después de las elecciones, pues a ningún presidente le conviene arrancar con el pie izquierdo, ¿no? Entonces, es muy probable que gane quien gane, pues va a ser un discurso moderado, un discurso conciliador, y eso pues podría ayudar a que cualquier depreciación que hubiera habido, pues se regrese, ¿no? Y como te decía, ya conoceremos realmente, si es el observador el que ganó, pues lo conoceremos más, yo creo que más para 2020, cuando vea, ya esté todo su gobierno en forma y todo, pues qué tipo de políticas va a hacer. Nosotros estamos pensando que las camisas de fuerza que platicamos, pues van a impedir que se salga. Además, lo que ha estado diciendo es de que pues, no quiere hacer déficits, no quiere jugar con la autonomía del Banco de México, mantener la libre flotación, y bueno, pues si cumple todo eso, pues entonces no tendríamos ningún problema, ¿no? Muy bien, pues doctor, personalmente me voy más tranquila después de comentarlo con usted, después de conocer lo que está usted viendo, porque si de pronto uno lee cosas o le dicen cosas que obviamente no tienen nada que ver, y usted está en el mercado y usted lo está viendo y está hablando con inversionistas y sabe cómo están las cosas. Entonces, le agradezco muchísimo haber conversado con nosotros. No, es un placer, y como ya sabes, es tu casa, y bienvenida cuando quieras. Muchísimas gracias, doctor. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Mi nombre es Yolanda Morales y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Poseemos una atractiva visión integral de la comunicación, con nuestras publicaciones especializadas que te proporcionan información valiosa de los diferentes sectores más importantes. Semanalmente, Los Políticos, Turismo, Autos y The Washington Post. Mensual y trimestralmente, Estrategias, Previsión, Energía y Universidades, entre otros. Suscríbete ya.